Hola, en este capítulo vamos a hablar de las diferentes presiones inspiratorias y expiratorias y explicaremos la función de la curva flujo-volumen pulmonar. Como primera parte, vamos a analizar las presiones que se desarrollan ante la inspiración y la expiración. El punto de partida para este fenómeno es cuando vamos a encontrar igualdad de presiones tanto en el ambiente, en el aire que respiramos, como en el interior de los pulmones. Es decir, si tanto en el exterior como en el interior tenemos una presión de cero, es decir, no existe una diferencia de presión, no habrá movimiento de aire. En el capítulo anterior indicábamos que para que se realice una inspiración es necesaria que haya una expansión de la caja torácica y con ello se provoque una presión negativa en el interior de los pulmones. Vamos a encontrar que el inicio de la inspiración estará marcado por una presión de 0 milímetros de mercurio. A partir de aquí empezamos a expandir la caja torácica, lo que producirá una presión negativa dentro del pulmón, encontrando su máximo valor negativo en la parte media de la inspiración. Posteriormente, esta presión negativa va a descender hasta encontrar nuevamente un valor de cero. Es decir, durante todo este trayecto de cambio de presión en el interior del pulmón, vamos a movilizar aire hacia el interior y una vez que ha ingresado el aire, vamos a encontrar que las presiones se igualan. Entonces vamos a poder relacionar que el punto más negativo de presión dentro del pulmón se va a relacionar con la mayor entrada de aire hacia los pulmones. Cuando encontramos igualdad de presiones dentro del pulmón y fuera en el ambiente, al final de la inspiración encontraremos que se encuentra el mayor volumen de ingreso de aire hacia los pulmones. Y durante la expiración ocurrirá el efecto contrario. La disminución del tamaño de la caja torácica va a provocar un aumento de la presión dentro de los pulmones, lo que logrará expulsar el aire de los pulmones, haciendo que el volumen de respiración disminuya. Entonces, en este sentido podemos decir, existe una relación muy importante entre las presiones alveolares y el volumen respiratorio. Cuando la diferencia de presión entre el interior del pulmón y el exterior, el aire inspirado, es de cero, no hay movimiento de volumen respiratorio. Cuando tenemos un aumento negativo de la presión, es decir, cuando se expande la caja torácica, provoca el ingreso de aire aumentando el volumen de respiración, deteniéndose esta entrada de aire al final de la inspiración cuando nuevamente alcanza su presión de cero y el volumen de respiración se encuentra en el punto máximo. En este punto máximo de volumen respiratorio no hay movimiento, ya no existe entrada ni salida de aire nuevamente debido a que la presión entre el interior del pulmón y el exterior es de cero. Posteriormente, para que se dé la expiración, requerimos de una disminución del tamaño de la caja torácica, provocando un aumento de la presión intrapulmonar, lo que expulsará el aire hacia afuera de los pulmones, reduciendo
la cantidad del volumen respiratorio. Y al final de la expiración llegaremos nuevamente a un valor de 0 donde ya no hay movimiento de aire. Por último, es muy importante considerar qué está ocurriendo en la presión intrapleural ante la inspiración y la expiración. Cuando el volumen es mínimo en el ingreso y la presión es de 0, vamos a encontrar un valor negativo de presión intrapleural. Recordemos que la presión intrapleural debe de mantenerse negativa para unir la pleura parietal a la pleura visceral. Cuando llegamos al valor máximo negativo dentro del pulmón o intraalveolar, estamos produciendo un aumento en la negatividad de la presión intrapleural, debido a que el pulmón se está expandiendo, está ejerciendo una tensión máxima entre la pleura parietal y la pleura visceral, es decir, se está haciendo una máxima presión negativa para evitar que las dos pleuras se despeguen. Y al disminuir la presión pleural, vamos a encontrar el ingreso de aire al nivel máximo, regresando al punto de equilibrio de 0, donde ya ingresó la mayor cantidad de aire y donde el valor de la presión intrapleural es más negativa. Durante la expiración pasará el efecto contrario. Se reduce el tamaño de la caja torácica, lo que va a provocar un incremento de la presión intraalveolar, provocando la expulsión de aire, es decir, disminuyendo el volumen de respiración, y eso provoca una disminución de la tensión a nivel del líquido pleural, provocando una baja en la presión negativa intrapleural. En conclusión, el punto de mayor tensión entre las pleuras corresponde justamente al final de la inspiración, cuando el máximo volumen de aire se encuentra en el interior, cuando el volumen respiratorio es máximo, y en este momento, si la tensión superficial no mantiene unidas las dos pleuras, el riesgo de despegar las pleuras y de que el pulmón regrese a su estado original, que colapsado, es mayor. Ahora analizaremos la curva flujo-volumen. Esta curva nos está mostrando la velocidad con la que se mueve el aire en función de la cantidad de aire que se va a desplazar durante la inspiración o durante la expiración. Es decir, la curva flujo-volumen está compuesta por dos partes. Volvemos a repetir. La parte inferior corresponde a la inspiración, la parte superior a la expiración. Y podemos observar cómo va la velocidad del flujo de aire en función de la entrada de aire o en función de la salida de aire. Para poder entender la relación del flujo-volumen, debemos de iniciar partiendo de los puntos base. El primero corresponde al inicio de la inspiración. El inicio de la inspiración nos está representando la cantidad de aire que vamos a mantener en las vías aéreas, es decir, el volumen residual. Si consideramos el inicio de la inspiración, va a tener en los pulmones el menor volumen de aire y solamente vamos a encontrar el volumen residual. Recordemos que el volumen residual corresponde a la cantidad de aire
que no puede salir de las vías aéreas y es de aproximadamente 1100 mililitros. A partir entonces de este punto en el que tengo la cantidad más baja de aire dentro de las vías aéreas, el volumen residual, se va a iniciar la inspiración, llegando a un primer pico que sería el flujo inspiratorio máximo. A partir de aquí, el aire sigue ingresando a las vías aéreas hasta alcanzar la capacidad pulmonar total, es decir, hasta llegar al máximo de volumen que ingresa a las vías aéreas. Recordemos que la capacidad pulmonar total está conformado por el volumen de reserva inspiratorio, por el volumen corriente, por el volumen de reserva expiratorio y por el volumen residual. Es decir, la capacidad pulmonar total es todo el volumen de aire que se encuentra dentro de las vías aéreas. En este sentido, al final de la inspiración tenemos la cantidad máxima dentro de las vías aéreas y este punto corresponde a la capacidad pulmonar total. Repitiendo, la curva flujo-volumen da inicio al principio de la inspiración, cuando el único volumen de aire que se encuentra en las vías aéreas es el volumen residual. Empezamos a producir el ingreso de aire hasta alcanzar el máximo de aire dentro de las vías aéreas, marcado por la capacidad pulmonar total. A partir del punto de máximo volumen dentro del pulmón, es decir, cuando tenemos la capacidad pulmonar total, empieza la expiración a expulsar el aire hasta que reducimos el volumen y quedamos únicamente en el volumen residual. Es decir, se expulsó todo el volumen de aire hasta el volumen residual, que es la cantidad de aire que no puede escapar de las vías aéreas. Por último, la distancia que hay entre el inicio de la inspiración, es decir, cuando tenemos únicamente el volumen residual, y el máximo de aire dentro de los pulmones, es decir, al final de la expiración, está marcada por la capacidad vital. En este sentido, la capacidad vital corresponde a la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio. Una vez que hemos establecido los puntos de partida y de final, podemos analizar la velocidad del flujo. Durante la inspiración, vamos a observar que la curva está conformada por tres partes. Una primera parte de inspiración donde el aire se mueve rápidamente, una segunda parte donde el aire entra de manera estable y una tercera parte donde el aire vuelve a tomar una mayor velocidad. En el caso de la expiración, vamos a encontrar los cambios más drásticos, más importantes con respecto al flujo. Una primera parte en donde el flujo expiratorio es mucho mayor, llegando al pico máximo y de ahí ocurriendo un descenso sostenido. En el caso de la expiración, este cambio importante en la velocidad del flujo está relacionado con la morfología de las vías aéreas. Podemos observar que el componente rápido de la inspiración está relacionado con el aire que se encuentra en la tráquea o los bronquios principales. Y una vez que se ha expulsado
esta cantidad de aire con gran velocidad, empieza a expulsarse el aire proveniente del árbol bronquial, es decir, del aire que proviene de bronquiolos y que va moviéndose a través de la vía hasta salir. Por eso vemos una baja a velocidad más o menos constante. Por último, la primera parte de la expiración se considera que es una sección dependiente de esfuerzo. Y la segunda parte es independiente de esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Que para expulsar esta primera parte de aire se requiere de la acción de los músculos respiratorios y una vez que se han accionado, el aire seguirá progresivamente su movimiento independientemente del esfuerzo de la caja, de los músculos que mueven la caja torácica. Ahora veremos otro aspecto. El inicio de la inspiración estará caracterizado por el volumen residual. A partir de aquí se inicia la inspiración, produciéndose la expansión de la caja torácica, lo que nos va a representar una resistencia elástica aumentada de la caja torácica. Y gracias a esto podemos movilizar aire con una mayor velocidad de ingreso hacia las vías aéreas. Nuevamente recordemos que para que se dé el ingreso de aire hacia el interior de los pulmones, la expansión de la caja torácica provocó una presión negativa en el interior, movilizando el aire hacia el interior y produciendo que la presión intrapleural sea más negativa debido a que alcanza la mayor tensión entre las dos pleuras. Ahora, una vez que ingresó el total de aire durante la inspiración, alcanzamos la capacidad pulmonar total. A partir de aquí empezaremos la expiración sacando aire que mencionamos que en la primera fase era con una mayor velocidad y alcanzaremos un punto máximo de expulsión, de velocidad de expulsión, donde tendremos el máximo volumen pulmonar con una mínima resistencia de las vías aéreas. Recordemos que esta sección era dependiente de esfuerzo de los músculos. A partir de ahí, seguirá expulsando a una menor velocidad de manera constante, independientemente de esfuerzo. En el pico máximo de expulsión, en la expiración, vamos a encontrar un punto importante. Será el punto donde la presión de retracción elástica pulmonar es más alta. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto los pulmones alcanzan su menor tamaño debido a la disminución del tamaño de la caja torácica. Ahora, a partir de este punto, es decir, habíamos dicho, en la fase que es independiente de esfuerzo, vamos a encontrar tres condiciones. La primera es que vamos a tener una disminución en la retracción elástica de los pulmones. Segunda, vamos a encontrar la mayor resistencia de las vías aéreas. Y tercera, y una disminución de la presión intrapleural. Recordemos que al final de la expiración encontramos un valor menos negativo intrapleural, debido a que es el punto de menor tensión entre las pleuras. Por último, la curva flujo-volumen es muy importante y de gran utilidad para determinar problemas en el movimiento de aire hacia los pulmones o de los pulmones. Es decir, podemos considerar
que pueden existir dos principales problemas de movimiento de aire. Un movimiento de tipo obstructivo y un movimiento de tipo restrictivo. Como el nombre lo dice, un movimiento o un problema obstructivo es cuando encontramos algo en las vías aéreas que obstruye el paso de aire hacia el interior o hacia el exterior. Uno de los puntos más importantes es que la característica mayor de un problema obstructivo lo vamos a observar en la expiración, en donde vamos a poder observar una disminución en la curva y en la velocidad de caída del aire. Principalmente se observan problemas obstructivos, por ejemplo, en el asma, en problemas como bronquitis crónica, en problemas como el efisema pulmonar, fibrosis cística o un problema en las vías aéreas superiores como epiglotitis o laringotraqueitis, es decir, todo lo que pueda dificultar la salida de aire. En el problema restrictivo vamos a encontrar un patrón diferente de la curva flujo-volumen. La primera característica importante es que se va a ver afectado tanto la expiración como la inspiración. Y el segundo punto más importante es que vamos a ver afectado de manera sustancial la capacidad vital. Entonces, en un problema restrictivo se reduce de manera importante la capacidad vital y vemos una afectación tanto en la inspiración como en la expiración. Problemas restrictivos pueden ocurrir ante una alteración de los músculos, ante una alteración de la caja torácica que va a limitar el movimiento y a su vez va a limitar la salida o entrada de aire. Tenemos ejemplos como la poliomielitis, la miastenia gravis, una fractura de costillas, la parálisis del diafragma o alteraciones medulares. En todos los casos, lo que vamos a observar es que vamos a tener una limitante en el movimiento de la caja que a su vez se traducirá en una limitante del movimiento de aire y la velocidad, reduciendo la capacidad vital de aire. Para concluir, vamos a observar entonces que un problema de tipo obstructivo se va a caracterizar por una capacidad pulmonar total sin cambios, un volumen residual aumentado y una capacidad vital disminuida. En el caso de los problemas de tipo restrictivo, tenemos que hacer una diferencia si el problema corresponde al parénquima pulmonar o extraparenquimal. En el caso restrictivo, dependiente del parénquima, vamos a encontrar una capacidad pulmonar total baja, un volumen residual bajo y una capacidad vital baja. Es decir, cuando hay problemas en el parénquima pulmonar, vamos a encontrar estos tres factores disminuidos. Y ante un problema restrictivo extraparenquimal, es decir, de la caja torácica, vamos a encontrar una capacidad pulmonar total baja, un volumen residual aumentado y una capacidad vital disminuida.